que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el tono de César Delgado Guembes, que es un hombre tan centrado, tan sereno, ¿no? Tan cerebral, pero que se convierte en visceral cuando ¿no? Se enfrenta a situaciones como las que se están viviendo hoy día en el Congreso. Estamos conectados precisamente con él. César, muy buenos días. Nicolás. Es inevitable, por lo que te conozco hace tantos años, César, tú en determinado momento, porque has dedicado años de tu vida al Congreso, tienes incluso afecto, ¿no es cierto?, por esta institución que se supone es el centro de la vida democrática, ¿no? Exitosa. Y, Así es. pero ¿qué sentimientos te produce en primer lugar? O sea, yo no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy pidiendo que hables desde el corazón de lo que estás viendo, ¿no? Mira, en principio tengo el sentimiento que me genera el vómito y la repulsión. No tengo más, o sea, lamentablemente tengo que decirlo porque yo me he formado dentro del Congreso profesionalmente, he tenido maestros a los que les he debido el conocimiento, la experiencia y el reconocimiento que recibí del Congreso durante mi trayectoria. Pero lo que estoy viendo, sinceramente, es penoso y no veo que haya mayor solución ni mayor salida, porque todos conocemos que los partidos políticos que tenemos son etiquetas y no dan la talla de lo que alguna vez fue en nuestra patria un sistema representativo y un régimen político en el que existían valores y principios que mal que bien, pero se respetaban. Pero ahora lo que vemos son formas degradantes de expresión de nuestra vida política. Eso es lo que te podría decir, mi querido Nicolás. Lamentablemente no tengo una mejor opinión. Sí, pues. Ahora, mira lo que acaba de pasar. Se pensó que luego del anuncio de que estaban discutiendo en el Congreso el aumento de sueldos, iba a haber un retroceso, y hubo señales ayer que de repente había un retroceso. Resulta que no. El congresista Arturo Alegría ha dicho a nombre de su bancada Fuerza Popular que no van a retroceder sobre esta propuesta y que están perfeccionando el reglamento para ver cómo este tema se incorporaba. Es decir, el problema es que es como que viven en otro país, César. Viven en otro país. O sea, antes de ayer yo entrevistaba a un maestro cesante, 39 años trabajando, 640 soles recibe de pensión, tiene que trabajar de cualquier cosa, incluyendo de portero de edificio, para poder sobrevivir y poder cubrir sus gastos más elementales de sobrevivencia, porque lo suya no es vida a estas alturas, es una sobrevivencia. Y la agenda del Congreso es la subida del sueldo de los congresistas, ¿no es cierto? Y el seguro médico particular, aparte de salud. Es decir, es que no puede ser, César. Nicolás, pero hay un problema anterior que me parece que no está siendo valorado con el suficiente detenimiento. ¿Cuál? Que todo lo que nos estamos refiriendo es al supuesto aumento de remuneraciones para diputados y senadores, cuando todavía no tenemos Cámara de uno ni de otro porque no han sido elegidos. Ahí está el problema. Estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo el bosque. ¿En qué consiste el bosque? Consiste en que si pensamos de buena fe, los congresistas dicen que el próximo Congreso carece de reglamento y por lo tanto ellos, tutores del próximo Congreso bicameral, porque el Congreso bicameral será inútil, van a dictarle su reglamento porque no tienen ninguno. Eso sí es que pensamos solo de buena fe, pero también cabe que pensemos de mala fe a la luz de otro tipo de fenómenos como podría ser la propia reforma constitucional con la que se ha negado la posibilidad de la insistencia entre cámaras. Pero ¿a qué me refiero? Que este Congreso asume la tarea de elaborar y aprobar el reglamento de cámaras que todavía no están en funcionamiento y a las que la Constitución les reconoce la facultad, la potestad y la competencia
para dictarse su propio reglamento. Estamos ante una situación, a mi juicio, violatoria de la Constitución. Es un procedimiento, a mi juicio, inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Congreso unicameral, por más reforma constitucional que haya aprobado para ser ellos quienes le dicten el reglamento a diputados y al Senado, no tienen esa competencia porque es una competencia exclusiva de la autonomía que tienen el Senado y diputados. ¿Y a qué me refiero? Que si estamos hablando de buena fe, debiéramos creer que efectivamente diputados y el Senado no tienen reglamento. Pero eso no es cierto, pues, Nicolás. Eso no es cierto, porque la Cámara de Diputados tiene el reglamento con el que estuvo funcionando hasta el año 1992, que nunca ha sido derogado. Y el Senado exactamente lo mismo. Ambas cámaras se modificaron sus propios reglamentos en el año 1988. El otro argumento que tienen es que ese reglamento se adecuó a la Constitución de 1979 y que los pobrecitos diputados y senadores no pueden darse el trabajo de adecuar el reglamento de 1988 a las necesidades de la Constitución de 1993 y las necesidades prácticas actuales que tiene el Congreso. Falso, también falso. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una evaluación de la historia de nuestra patria y del Parlamento peruano, no podemos obviar que cuando comenzaron a funcionar los congresos que se crearon a partir de constituciones distintas, como la de 1856, 1860, Constitución liberal y Constitución conservadora, la de 1867, 3 constituciones del siglo XIX, y además las constituciones de 1920, 1933 y 1979, en todos esos casos, Nicolás, en todas las cámaras funcionaron con el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853, reglamento que rigió hasta el año 1988. Entonces, no es que diputados y Senado no tengan reglamento, sí tienen reglamento. Lo que pasa es que quieren dictarles un reglamento que facilite la continuidad y el copamiento que actualmente advertimos que existe para que a través de este Senado con veto absoluto en los procesos legislativos no necesitemos 2 cámaras. Bastará con que tú copes el Senado y con eso tendrás todas las prerrogativas de un Congreso unicameral, porque dejarás manco a la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo será totalmente controlado por el Senado, debido a que ese Senado puede controlar decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales ejecutivos y los regímenes de excepción. Entonces, ¿ante qué estamos? La buena fe de este Congreso que quiere dictarles normas al pobre Congreso bicameral que no tiene ninguna competencia ni capacidad para revisar su propio reglamento. Eso es mentira, pues, Nicolás. Entonces, yo me quedo con que no estamos ante una situación ni un supuesto de pura buena fe. Hay elementos para juzgar que estamos ante un caso de mala fe y que lo que se busca es la continuidad de quienes esto, aspiran a mantener su poder en el Congreso. No, claro, porque lo que piensan es que manipulando las elecciones van a lograr poner a su gente en la Cámara de Diputados y ellos mismos aspirar a reelegirse, pero a través del mecanismo de hacer senadores ahora. Ahora, es que uno no puede creer, ¿no? ¿Cómo pueden estar tan desconectados? Yo te voy a pedir que vayamos, por favor, César, a la pausa, porque tengo que ir a una pausa y nos interesa muchísimo y respetamos muchísimo tu opinión de temas, por ejemplo, como este del seguro, ¿no? Que están planteando, que entiendo que existe, tú no lo podrás explicar, que aparte de salud, los congresistas tienen y están pretendiendo que esto se extienda a las nuevas autoridades parlamentarias, un seguro privado para ellos, sus cónyuges y sus parientes consanguíneos en primer grado. Pero aparte de eso, hay un tema que ya es grotesco con respecto a los viajes. O sea, el Congreso es una especie de agencia de viajes donde están repartiéndose los destinos que no tienen ningún sentido, no hay ninguna explicación de cuál es la importancia del viaje, para qué le va a servir al país.
estamos conectados con César Delgado Guembes, que es un hombre que ha tenido una larga y fructífera experiencia y participación en el Congreso de la República, en el mundo del sistema legislativo, y que se entiende perfectamente su irritación y su indignación incluso sobre lo que está pasando en el Congreso. Ahora, esto, César, por ejemplo, de los viajes, ¿no? Eso también es insólito, ¿no? Ahí veo yo dos tipos de problemas. El primero, que para viajar se necesita una autorización y la autorización debe ser concedida a través de una licencia, pero las autorizaciones se realizan porque hay una evaluación respecto del beneficio o de las ventajas que le significa al país y al Congreso un viaje al extranjero de un congresista. Ese es el primer problema, que hay quien debe autorizar los viajes a partir del beneficio que le genera al país y al Congreso. Pero hay otro aspecto adicional, que es, una vez que viajas, debes realizar un reporte y señalar qué has obtenido con el viaje de manera que pueda servirle al país o al Congreso. La gran pregunta es, ¿cuántos informes existen que no sirven absolutamente para nada? ¿Por qué? Porque nunca se implementan ninguna de las recomendaciones que se presentan durante la trayectoria del turismo que realizan los congresistas cuando van al extranjero. Entonces, si yo debo autorizar un viaje, es en función al uso que voy a hacer respecto de la experiencia que se obtiene. ¿Cuántas veces los congresistas han viajado al extranjero con el pretexto de aprender cómo funcionan otros parlamentos o qué se hace en diferentes materias en otros países? N veces. Nada más que calculemos a partir del año 2001 hasta la fecha. Son 24 años, 2 docenas de años. ¿Cuántas implementaciones se ha realizado de los supuestos hallazgos que han tenido quienes han viajado al extranjero para traer sus experiencias? Nada, nada, Nicolás. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? La verdad, con este criterio, yo diría mejor que no se haga ningún tipo de turismo si es que todo va a consistir en lo que el señor Fujimori en su momento, el año 1990, 1991, criticaba al parlamentarismo estéril, diciendo que lo que se buscaba en el Congreso era el encumbramiento personal de quienes llegan al Congreso. Estamos absolutamente en lo mismo. No se ha modificado gran cosa desde el año 1992, en que se dio el golpe de Estado del señor Fujimori. Ahora, este tema de los seguros privados, o sea, ¿cuál es el sentido? Es decir, en el Perú, el ciudadano que tiene trabajo, digamos, a partir de eso tiene derecho a salud, ¿no es cierto? O a uno de estos sistemas privados de atención de salud, que es parte del sistema del trabajo formal. Si no, tienes que ir al CIS. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de peruanos. Y hay un sector que no es la mayoría ni de lejos, que tiene la posibilidad con mucho esfuerzo de pagar un seguro privado de salud para poder atenderse en mejores condiciones de las que lamentablemente ofrece el sistema tanto de salud como el público, ¿no? La pregunta es por qué un congresista tiene seguro privado, él, su pareja y sus hijos, pagado por el Estado. ¿Por qué, César? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, en principio porque supuestamente nadie puede confiar en que el sistema de salud estatal funciona. Y es más, no solamente son los congresistas, los empleados del Congreso también tienen acceso a ese mismo seguro privado que se realiza en estos casos, me parece que a través de la compañía de seguros RIMAC, y la atención se realiza en diversas clínicas que están acotadas expresamente en el contrato de seguro, tanto para congresistas como para empleados. Pero el problema es que no solamente a nivel estatal, sino que también las empresas privadas, las clínicas, están saturadas. Si tú vas a Sí, cualquier claro. clínica, también tienes que pasar por una serie de problemas. A veces no tienes cama, a veces no tienes medicamento. En realidad,
yo creo que todo el sistema de salud está en mal estado. De repente nuestro problema no es tan grave como el de la inseguridad ciudadana, donde hay muertes a cada día y no se llega a solucionar el problema, pero las mismas muertes pueden ser ocasionadas por la insuficiente atención que se genera en el mal estado del sistema de salud en el Perú. Qué cosa. Mira, te agradezco mucho, César. Has sido muy gentil por atendernos. Y por lo menos este espacio a veces sirve solo para liberarse un poco, ¿ah? Aliviarse un poco, desahogarse un poco, mi querido César. Ojalá que te haya servido por lo menos para eso. Mi querido Nicolás, pero ¿sabes qué? Me parece que si pudiéramos aprovechar en algo las experiencias, yo diría que lo primero que debiera hacer el próximo Congreso sería empezar con un planeamiento estratégico donde se señalen los objetivos que se van a realizar en 5 años y que se realice la rendición de cuentas mensualmente respecto de los logros que existan respecto de los objetivos que se señalen en ese plan estratégico, de manera que no estemos ante declamaciones que muy poco nos sirven, porque se siguen repitiendo las mismas monsergas que no sirven para nada. Clarísimo. Muchas gracias a César Delgado Guembes por estar con nosotros.